de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno. Guillermo, muy buen día, estoy con Sol, muchas gracias por atendernos. Guillermo, ¿qué tal, Sol? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes. Igualmente. Guillermo, estamos haciendo esta nota desde Ushuaia, Tierra del Fuego, uno de los lugares de la Argentina donde las promociones industriales o la promoción industrial ha sido clave para el desarrollo, la construcción de soberanía. Queríamos consultarle en principio su visión sobre este DNU que entra en vigencia dentro de 2 días, que seguramente va a tener un fuerte impacto no solo en Tierra del Fuego. Sí, muy pertinente la pregunta. A ver, vamos a desasnarnos un poco todos juntos. ¿Cuánto hace que está la promoción industrial en Tierra del Fuego? De la década 72. Sí, 70, la ley desde el 72. Año 72 en adelante. ¿Y cuándo se empezó a aplicar? En los 80. Muy bien. O sea que es una decisión tomada por la dictadura. Sí. Exactamente. Muy bien. Bien. ¿Y vos me podés explicar por qué cornos dijeron que Milei era Martínez de Oz cuando Milei quiere terminar con los regímenes promocionales y la dictadura los impulsaba? ¿Qué es lo que lo llevó al gobierno anterior a comparar a Milei con Martínez de Oz? Porque esto explica también por qué llegó Milei. Por la ignorancia del anterior gobierno. Bien. No solo la ignorancia en la gestión, que obviamente fue ruinosa, sino la ignorancia en términos históricos. ¿Qué les costaba leer un poco? ¿No me podés explicar por qué se la pasaron diciendo que Milei era Martínez de Oz, entonces las Fuerzas Armadas votaron masivamente a Milei? Porque Martínez de Oz le prometía a la Armada, que mucho tenía que ver en Tierra del Fuego, 2 submarinos nucleares. Martínez de Oz fabricaba tanques, el tanque argentino mediano, como Henry Ford fabricaba autos, o fabricaba FALES, el fusil automático liviano, o tenía fabricaciones militares trabajando los 3 turnos. Y a la Fuerza Aérea los convencía dándole el Cóndor, que era un misil de corto alcance, pero después hicieron el Tronador también, un misil de largo alcance, 2.200 kilómetros de alcance. Ahora, se le ocurrió decir que Milei era Martínez de Oz, cuando Martínez de Oz lo que hizo fue agrandar el Estado y destruir al sector privado. Por eso el peronismo peleó a Martínez de Oz. ¿Por qué lo pelea y pagó con su sangre el pelear a Martínez de Oz? Porque estaba haciendo pedazo al sector privado. Ahora, a estos muchachos se le ocurrió decir que Milei era Martínez de Oz. Entonces las Fuerzas Armadas rápidamente votaron a Milei. E incluso, hasta puede ser una explicación de por qué ganó en Tierra del Fuego. Aparte de porque el gobierno fue un desastre. Porque Tierra del Fuego, la promoción industrial, es de la época de la dictadura. Nos guste o no nos guste. Bien. Primera síntesis o Guillermo, lección. usted habla de una Milei suerte no de... tiene nada que ver con Martínez de Oz. Usted habla de una suerte de profecía autocumplida. Imagínate vos que si vos decís que el tipo es esto y todo lo que tienen algo de memoria, dice, no, mirá, con Martínez de Oz en realidad nosotros los marinos íbamos a tener 2 submarinos nucleares, que hoy serían 40.000 millones de dólares, para que tengas claro, ¿no? O sea, hoy hacer 2 submarinos, imagínate lo que era la Argentina. Esa Argentina que todavía quedaba en resabio de los gobiernos peronistas, ¿no? Podías pensar en 2 submarinos nucleares que hoy serían 40.000 millones de dólares para empezar a hablar. Solamente submarinos. O sea, es obvio que eso que hizo el gobierno anterior fue la última muestra de su incapacidad, no solo para gobernar, sino para leer, para estudiar, para mirar. O sea que lo para que analizar. Guillermo, o sea que lo que nos está pasando hoy quizás sea más consecuencia de la ineficiencia del gobierno anterior que de eficiencia de quien es hoy presidente. Pero no tengas duda que el diagnóstico que hizo Milei es correcto. Él hereda la supercrisis que es, en términos fiscales, lo que terminó con el gobierno de Alfonsín, y en términos del sector externo, lo que terminó con el gobierno de la Rúa. En el diagnóstico estamos de acuerdo. En el diagnóstico estamos absolutamente de acuerdo. La solución que da Milei, entre otras, con este decreto, eso va al fracaso.
Eso va al fracaso. El gobierno de Milei va a fracasar rotundamente, lamentablemente, ¿eh? Con un diagnóstico correcto, la solución que da está mal. Está mal. Entonces va a fracasar. ¿Por qué está mal? Perdón, digo, ¿por qué? Bueno, porque no soluciona ni el tema fiscal ni el tema externo. Y se metió, no soluciona, él dijo cuando asumió con unas formas extrañas de espalda al Congreso, porque es un anarquista. Pues imagínate que la Marina votó un anarquista. Es ridículo esto, porque nadie le explicó que Milei era un anarcocapitalista. Y entonces lo que hizo primero es darle las espaldas a una de las instituciones básicas, que es a los representantes del pueblo. Le dio la espalda al Congreso y lo hizo a propósito. Ahora, en ese discurso inaugural, él dijo el déficit fiscal son 15 puntos del PBI. Y tiene razón, pero con las cuentas de noviembre. Perdón, con las cuentas de octubre, con las cuentas de noviembre, el déficit es 17% del PBI. 17 en términos de un PBI mensual como corresponde, en función de las ventas finales realizadas en noviembre. Él puede resolver con sus políticas, entre sus más y sus menos, 3 puntos, con este ajuste que está haciendo y estas cosas que está haciendo muy mal, diciéndole al pueblo que se sale de una crisis vendiendo menos. Vos imaginate los empresarios que nos están escuchando, que tengan un consultor que diga, che, tengo un problema en mi empresa, no te aflige, igual tenés que vender menos. Tu solución es vender menos, y ahí vas a salir de la crisis. Eso es lo que explicó Milei. Que vende que la Argentina tiene déficit, no hay duda, 17 puntos las cifras de noviembre en función del PBI. Que no se sale vendiendo menos, cualquier empresario que me está escuchando lo sabe. Muchachos, tenemos que vender más, no vender menos. Bueno, él dice que hay que vender menos. Y como si esto fuera poco, con este decreto no solo lastima a los trabajadores y a los ingresos fijos, jubilaciones, pensiones, sueldos y salarios, sino que por primera vez y de manera original lastima al capital. O sea, no solo los trabajadores están conmocionados porque le aumentaron los precios de una manera increíble, donde ya hasta yo, que fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina, me sorprende en un canal de televisión cuando me dicen el precio del papel higiénico. Y no lo podía creer. Me pasó el lunes en Crónica. Sí. Pero al capital lo hicieron pedazos. Negocios de décadas que no saben si van a seguir. Hace un rato hablé con los tucumanos y no saben qué va a pasar con el azúcar. Bueno, ustedes no saben qué va a pasar con la promoción. No, que sigue, que no sigue, que sí, que resulta que Caputo, porque es el primo del otro Caputo, entonces ahí sigue, porque resulta que tiene Caputo. Si se llega a morir Caputo, Dios no lo permita, el de ustedes, se termina la promoción, pero esto es ridículo. Así no se construye un país. No puede ser el sustento para que una ley siga o no siga, para que un subrégimen siga o no siga. Bueno, por eso. Claro, imagínate que están todo el mundo en ascua, pero por primera vez hicieron pedazos no solo a los trabajadores, sino al capital. Guillermo, con lo cual esto es obviamente que el final de esto es muy malo. Guillermo, muy malo. ¿Cómo es compatible la continuidad, porque todavía no la derogaron o no plantearon su modificación, del régimen de promoción de Tierra del Fuego con aparentemente la apertura indiscriminada de las importaciones? Y no es compatible, de ninguna manera es compatible, pero no solo la industria de Tierra del Fuego, que es lo que implica a ustedes, que sería un retroceso enorme para la fuerza de la producción. Te quedás sin industria automotriz, te quedás sin acero, te quedás sin aluminio. ¿Vos te imaginás a la Argentina sin industria automotriz? No. Una industria, señora, bueno, que tiene décadas. Es ridículo esto. ¿Qué vamos a hacer con Córdoba? No, eso. ¿Lo vamos a poner a producir maní? Exacto. Bueno, es ridículo esto, muchachos. Es obvio, por eso digo, mire, son realidades concurrentes. El desastre del gobierno anterior, el desastre del gobierno de Macri, el poco estudio, la poca reflexión, porque vos no le podés pedir reflexión y estudio a Macri, ya sabés cómo es Macri, pero se lo podía pedir al gobierno anterior, no. Sí. Este es Martínez de Oz, se conformaron con decir, este es Martínez de Oz, mirá qué divertido. Entonces lo votaron las Fuerzas Armadas mayoritariamente, y no solo las Fuerzas Armadas. Después, el diagnóstico de Milei es correcto, la solución va muy mal y esto fracasa. Ante el fracaso, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo seguimos? Bueno, nosotros lo que planteamos que hay que reorganizar el peronismo. Los radicales no son opción. Uno también desearía que fueran opción, pero eligieron a Lustó, que es prácticamente haber elegido un estudiante de la secundaria. Vos lo ves a Lustó y ves un estudiante de 5º año.
Bueno, no hay que ver su nombre, que decir, mirá. Tampoco había, digo, en términos comparativos, tampoco es que Morales había logrado tanto con la Unión Cívica Radical. No, bueno, pero podrían haber elegido otro, podrían haber elegido un gobernador exitoso. ¿Tiene? O un hombre de la producción. Algún industrial los radicales tienen que tener. Algún productor tiene, ¿no? Eligieron a Lustó. Un chico que no trabajó en su vida. O sea, que por ahí no viene la solución. Entonces la única solución que queda es el peronismo. Tampoco el progresismo, ¿no? Porque fíjate el desastre que hicieron en el gobierno. Ahora, Guillermo, ¿qué el desastre que hicieron en el gobierno? ¿Qué es hoy el peronismo? Digo, me parece válido porque uno ve el oficialismo y lo primero que uno se pregunta es ¿quién es la oposición en este momento? Y mi pregunta a ustedes, ¿quién es hoy la oposición o quién puede pararse? Usted está, digamos, está con una postura fuerte, mediática, con un crecimiento de perfil alto, digo, pero ¿qué se imagina o quiénes imaginan que van a ser la oposición institucional a este gobierno? Y va a ser el peronismo con su doctrina. El problema, hoy todavía no hay una persona. Es obvio. El peronismo tiene que iniciar un proceso de reorganización como movimiento. Porque ha confundido el movimiento con el partido. Y entonces se han tomado decisiones desde la presidencia del partido, desde la referencia, pensando que es la suma del poder público en el peronismo. No es así en el peronismo. El peronismo es un movimiento con su rama, con su mesa organizacional, el Consejo Nacional del Movimiento Nacional Justicialista. Lo que pasa es que como ustedes son jóvenes, no han visto al peronismo funcionar como movimiento. No. Los veteranos sí, los que me están escuchando ahora, muchachos de más de 50 años, que hay que convocarlos, porque son los que han vivido el peronismo con su estructura movimentista, no partidaria. El Partido Justicialista no reemplaza al movimiento peronista como estructura organizacional. Guillermo, el Partido Justicialista es simplemente el instrumento electoral, sí. ¿Y qué pasa con la Cámpora dentro de todo? Porque ha sido no sé, qué sé yo. Ha sido un protagonista muy fuerte dentro de lo que fue en los últimos años, dentro del PJ y el entonces de hecho, hace parte de este fracaso. ¿Qué me quiere decir? Que el asco de este gobierno también fue de la Cámpora. Yo preferiría que no. Déjeme que al menos piense que algunos jóvenes... Yo le echo la culpa en todo caso a Alberto, a Cristina, pero ¿por qué le va a echar la culpa a los jóvenes? Si usted me dice que ha sido un actor fundamental en el asco de este gobierno que se fue, entonces hay un montón de pibes que se quedaron sin futuro. ¿Son responsables de esto? Usted me dice. Bueno, yo prefiero que no, qué sé yo. Guillermo... O en todo caso, si lo fueron, vamos a intentar que se transformen. ¿Está bien? Y Guillermo, ¿qué se imagina? Todavía son jóvenes y pueden cambiar. Déjenme que podamos decir, bueno... No le echemos la culpa a los pibes, son pibes. No, está muy bien. Creo, no sé, qué sé yo, si usted considera que no. Bueno, entonces son responsables, listo, los que son grandes son responsables de este fracaso. Ahora, Guillermo... Los que son responsables, son responsables. De un gobierno que fue una porquería, ¿no? Guillermo, los gobernadores todavía no tomaron posición pública con respecto a este DNU, obviamente necesitan de la nación para... Usted hablaba mucho de el déficit nacional... se espeja en las provincias una situación similar o en algunas más graves. ¿Se imagina la conformación de una suerte de liga de gobernadores que de alguna manera topee, que le ponga límites al gobierno nacional con el DNU y otras decisiones que son muy fuertes, incluso muy polémicas? Amigo, usted quiere que yo piense como usted. A ver. Y usted está teniendo una visión partidocrática, no movimentista. Discúlpeme, no tengo nada que ver, no tiene por qué usted entender al movimiento peronista, pero no está bien lo que dice. Bueno. Yo lo que estoy diciendo es lo que digo. Hay que reorganizar el movimiento peronista con sus ramas. Y usted entonces, en vez de profundizar sobre la construcción del movimiento peronista con sus ramas, nos derivamos nuevamente a la visión partidocrática. Bien. O agrupacional. Y yo digo, mira, hay que conformar el peronismo. Lo que pasa es que yo comprendo que para usted es muy difícil, porque yo le hablo del movimiento peronista y para usted es un nombre, no una estructura organizacional. Es verdad que además quien no lo vio, es verdad que quien no lo vio quizás en su apogeo al peronismo, sea más difícil interpretar lo que en su momento fue. Por eso hay que convocar a los veteranos. Ustedes tienen gente ahí veterana, que la pueden llamar, hay veteranos en Ushuaia. Hoy es el momento que Guillermo, los veteranos... Veteranos del justicialismo, porque acá hablamos mucho de veteranos relacionados con Malvinas. Te está hablando de veteranos del peronismo. Veterano en términos de... ¿Cómo quién? Tiene razón. ¿Cómo quién? Veterano en términos de edad, digamos. Exacto. Ya los que tenemos más de 60 somos veteranos. Bien. ¿Está bien?
Está bien. En cualquier club se sabe que los veteranos ya son... Sí. Está bien. ¿Quién podría juegan ser? Los pibes con... ¿Quién podría ser, Moreno? ¿Quién se le ocurre de acá, de Tierra del Fuego, de Ushuaia, de Río Grande, que podría ser referente fuerte para este reordenamiento? Pero llámenlo, obviamente que están nuestros compañeros de Principios y Valores, muchos de ellos son veteranos, pero están en todo, el peronismo está, hay que convocarlos, hay que decirles, miren, nos explican cómo era organizacionalmente el movimiento peronista cuando ustedes daban la vida por Perón, nos explican eso. Cuando trajeron al general Perón y le pusieron el pecho a las balas, ¿cómo era? ¿Cómo era que se organizaba? Y ahí los veteranos, que por ahí no terminaron la primaria, o por ahí son profesores universitarios, como hay muchos compañeros prestigiosísimos ahí en Ushuaia, vos le decís, mire, nos organizábamos así, los trabajadores con sus cuerpos delegados, con sus secretarios generales, las mujeres con la rama femenina, se organizaban los técnicos y profesionales, se organizaban los jóvenes, y nos sentábamos en una mesa todos juntos y tomábamos las decisiones y Perón daba líneas, la conducción estratégica, y nosotros que nos considerábamos dueños del movimiento, porque somos dueños del movimiento cada uno de nosotros, hacíamos lo que considerábamos en esa mesa lo mejor, no que cada uno hacía lo que quería o había uno que tomaba la decisión por todos, no, nos juntábamos y opinábamos, a ver, ahora aparecen por lo menos 2 o 3 ramas nuevas. Por ejemplo, como este decreto agrede al capital, pero lo agrede de una manera como nunca fue agredido, los empresarios piden participar en el movimiento peronista como rama política y tienen derecho, porque si está la rama sindical con las 62 organizaciones peronistas, ¿por qué no va a estar la rama empresaria? Es necesario volver a tener conocimiento, el conocimiento vale. Hay que ser un cultor del estudio. Entonces la rama técnico y profesional es muy importante. En el peronismo siempre se prestigió el saber. No es que lo mismo saber o no saber. En el peronismo se escuchaba a los que hablaban de historia, a los que hablaban de medicina, a los que hablaban de economía. No que cualquiera dice cualquier cosa y porque se considera un cuadro político sabe de todo. Eso es una tontería. En el peronismo se prestigia el saber. Porque no se llega a general como llegó Perón cualquiera. Son los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas con su estudio. Décadas de pelarse las cejas estudiando. Y después lo que estudió, contrarrestarlo con la práctica. Comprobarlo en la práctica. Bueno, si eso da, entonces ahí nos damos cuenta que algo se sabe. El peronismo prestigia el saber. No es un movimiento de chantas. Prestigia el saber. No prestigia el amiguismo, prestigia el saber. Entonces tiene que haber una rama de técnicos y profesionales. ¿Y usted cree tiene que haber una rama también novedosa, porque estamos llenos de pobres lamentablemente, que es lo de los movimientos sociales, que se irá terminando a medida que la economía peronista haga crecer al país, pero va a llevar tiempo. Entonces tiene que haber también una rama de movimientos sociales. Y eso sentado en una mesa en Ushuaia, sentado en una mesa en Río Grande, después la de Tierra del Fuego, y después la de la Argentina con el resto de los distritos. Y ahí se armará una mesa de 75, 80, 100 integrantes. Y de ahí saldrá la conducción del país, pero no que será la conducción del movimiento, puede serla o no. También esa mesa del Consejo Nacional del Movimiento Peronista o del Movimiento Nacional Justicialista puede ser la que haga el control de gestión. Y entonces dice, pará que esta medida en cultura no es peronista. Eso es lo que van a hacer en los próximos... las objeciones, bueno. Eso es lo que van a hacer en los próximos 4 años, Moreno, porque la realidad es que ahora queda el desafío para el peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo, la cámpora, todas las fuerzas que han tenido poder en los últimos años, reorganizarse y ver cómo enfrentan un fenómeno político desconocido como es Javier Milei y su propuesta política. No es desconocido para mí. Yo hace muchos años que discuto con él. Yo le dije en el año 2016 que era anarcocapitalista, se lo dije públicamente en un programa con Mauro Viale, todavía estaba vivo, obviamente, en ese momento. Sí, pero que mirá, Mauro Viale, que este chico no defiende a Macri, este chico es anarcocapitalista, y se rió. Pues, si uno explicaba a la sociedad que era anarcocapitalista, no hubiese tenido los votos que tuvo. No es un fenómeno desconocido, para algunos será.
Sí, en términos de ejecutivo, de comandar un país. Siente continuidad de los viejos anarquistas. La diferencia es que contra esos viejos anarquistas, él defiende la propiedad privada. Y él dice, si esos viejos anarquistas estuvieran vivos, serían anarcocapitalistas. Porque el error fue confrontar contra la propiedad privada. Ellos llegan a plantear que Dios es anarcocapitalista. Usted imagínese, tremenda tontería. Sí. ¿Está bien? Bueno, ahora no es desconocido, esto está en los medios, si usted lee, estudia, aparte es una lectura. No, pero aparte él cita a un viejo economista que es Venegas Lynch, o sea, esto de nuevo no tiene nada. No, pero digo, como presidente. Pero Venegas Lynch no es su ideólogo es alguien que se llama Jesús del Soto. ¿Está bien? Venegas Lynch no es anarcocapitalista, es un liberal de aquello, un abogado, sabe de economía lo que sabe, no. Él en realidad, cuando él se excita ante el conocimiento, porque es un chico inmaduro todavía en términos académicos, es que uno se llama Jesús del Soto, es un académico español que hizo esta tesis de que Dios es anarcocapitalista. Está dando vuelta por ahí los videos, vos lo buscás, con 6, 7 videos. En un fin de semana, en vez de ver la serie de Netflix, ves esto y ya entendiste todo lo que es anarcocapitalismo. Es una secta muy menor. En la Argentina hay 2 anarcocapitalistas. Venegas Lynch no es anarcocapitalista. No. Hay 2. Él y Diego Giacomini, y están peleados entre ellos. Moreno, ¿y qué piensa que va a pasar ahora? ¿Qué piensa que, en lo inmediato, pero qué concretamente, que va mal, va a haber más inflación, billetes de 20.000, 50.000? La justicia va a tener que opinar sobre el DNU. Sí. Y después va a estar muy mal esto. La realidad se va imponiendo. Y cuando la gente no tenga plata para comprar la comida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿O vos te pensás que es normal? No, que la carne esté al precio que esté, el papel higiénico, un dentifricio. Bueno, entonces, ¿y qué va a pasar? No, y todavía no empezó el traslado. Lamentablemente, todavía no empezó el traslado del ajuste directo. Tarifa de servicios públicos, transporte. No, ya sí empezó. ¿Qué no va a empezar? Ya empezó con la comida. Ya ni siquiera te alcanza un salario normal para comprar la comida. ¿No te alcanza? Un hombre que gane 400, 500 mil pesos y gasta 15 mil pesos por día para comer, una familia tipo, ¿cómo hace? No, ya está planteado que una familia tipo con menos de 600.000 está casi dentro de la pobreza. Bueno, y entonces, todavía no pagaste la luz, el gas, por eso, ni viajaste, ni te compraste un par de medias. No, está claro, pero estamos diciendo que cuando vos te metés con la comida, ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, yo planteo la reorganización del peronismo, y en eso, Ushuaia, Tierra del Fuego, Torquín, Río Grande, muy importante. Yo imagínate que iba a Tierra del Fuego en la época que Torquín todavía era el lugar donde parabas cuando ibas de Río Grande a Ushuaia, ¿no? Claro. Ahora es una ciudad, pero bueno, en mi época no era. Sí, bueno, vos imaginate que si no podés comprar la comida, ¿cómo va a seguir esto? No, este muchacho, por eso te digo, lo que hizo, ya las medidas de Caputo, bueno, al otro día se le armó un lío bárbaro de ese martes, porque aumentó la carne bárbaramente, después volvió a aumentar el combustible, y después sacó este decreto, que no solo hostiga a los trabajadores y a sus representaciones, sino que hostiga al capital. Es una cosa insólita. Y vos me lo estás explicando en Tierra del Fuego, no saben si van a seguir. No, van a seguir porque en realidad Caputo es el tío del otro, el primo, el amigo, qué sé yo. Igual, ya abriendo las importaciones, la provincia está muy perjudicada. No es necesario ir en contra de la 19640 ni del subrégimen. Ya estableciendo un régimen que permita y abra las importaciones, Tierra del Fuego está prácticamente liquidada en el sentido de la industria. Bueno, por eso, ¿cómo es que ganó ahí Milei? Porque nadie se lo explicó, muchacha. Y ganó fuerte, sí. Pero porque nadie se lo explicó. Ahora se están dando cuenta, ahora los oficiales superiores de la Marina que están en Ushuaia dicen, ¿cómo voté un anarquista? Porque nadie se lo dijo. ¿Cómo votó? ¿Cómo un oficial superior de la Marina votó a un anarquista? ¿Me lo podés explicar? El anarquista dice, no creo la patria, no creo en los pueblos, no creo en la frontera, no creo en la soberanía, no creo en nada tenía Villarruel de vice, un oficial superior. Sí, pero con Villarruel de vice ahí también. ¿Pero qué tiene que ver el vice? Votaste un presidente. Votaste un presidente, ¿qué tiene que ver el que toca la campanita en el Senado? ¿De dónde salió eso que una vicepresidenta es importante? Y en la construcción del relato de la campaña de él fue una protagonista bastante importante, me parece, en los debates. Pero no, si él todo el tiempo explicó lo que iba a hacer. Sí, no mintió. Claramente no mintió. No mintió. Y bueno, ¿y entonces qué tiene que ver la vice?
Yo adhiero más a su teoría inicial. Información que tiene que ver. Que el fracaso del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, la consecuencia directa es el arribo al poder de Javier Milei. No hay otra explicación. Sí, claro. El fracaso de los dos últimos gobiernos. El de Macri también. Entonces apareció un outsider. Ahora, podría haber aparecido otro, no, apareció un anarcocapitalista. Bueno, ahora, una vez que nos dimos cuenta de esto, ¿cómo sigue? Y esto va mal. Esto fracasa. Ahora, encima hay hambre. En el corto plazo. No podés comprar la comida. Bueno, entonces, tenés que organizarte dentro de la ley y el orden. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Porque ya la Constitución en ese aspecto es sabia. No hay que hacer nada. Está claro que se tienen que organizar la fuerza política porque esto fracasa. No es que estamos ante una alternativa superadora que puede ser exitosa y tener Milei para 20 años. Esto fracasa. Sí, igual venimos de 20 años. Plazo. Moreno, venimos de 20 años. Digo, me parece que también esto es consecuencia, no solo de Alberto, no solo de Macri, sino también de todo lo que viene pasando hace 20 años, porque por 8 años tampoco... ¿Qué te pasa? Hace 20 años el país crecía, Tierra del Fuego era una cosa increíble hace 20 años. ¿Qué estás diciendo? Hace 20 años atrás estaba en plena década ganada. ¿Sabes lo que era Tierra del Fuego? Era una fiesta. Sí, Tierra del Fuego, pero no ganó Milei solo por Tierra del Fuego. Acá ganó, pero no ganó solo por Tierra del Fuego. Vamos a ponernos de acuerdo en la conversación, porque si no, no tiene sentido. Acabas de decir que los últimos 20 años fueron un desastre. Y yo, que fui el secretario de Comercio, que más duró en la historia de la Argentina, te digo, estás equivocada. Hace 20 años atrás, Tierra del Fuego era una fiesta. Era una fiesta. Donde vos vivís, era una fiesta. No había desocupación. Todo lo que se producía se vendía. Y encima empezaba el turismo. Hace 20 años atrás, era 2003, sí. Ganaba Kirchner, sí. Y empezaba la década ganada con Dualde hace un año. Y crecíamos a tasas chinas. ¿Cómo 20 años? Eso es lo que lo diga Macri, pero yo no te lo puedo permitir, pero amiga. ¿qué pasó hace 20 años Tierra del Fuego era una fiesta. Tierra del Fuego, pero no evidentemente no el resto del país. Si no, no hubiéramos llegado. Crecíamos al 10%. No, es cierto. Pero si no hay una reflexión de lo que pasó más allá del pasado inmediato, es que nunca vamos a poder salir de esto tampoco, porque no es consecuencia nada más que... Es que no, la reflexión correcta no es decir que fue toda una porquería, porque la década ganada fue buena cuando gobernó el peronismo. Cuando gobernó el peronismo con doctrina, el país anduvo bien. Si no, ¿cuándo me querés decir que anduvo bien? Nunca. Y entonces, ¿cómo hicimos Tierra del Fuego? ¿Cómo hicimos Córdoba? ¿Cómo hicimos Tucumán? ¿Cómo hicimos Misiones? No es cierto eso. En la década ganada, el país crecía a tasa china, bajaba la pobreza y la indigencia, la plata alcanzaba, nadie corría contra el dólar. La tasa de inflación era una tasa normal, la tasa de interés era una tasa de interés normal. Se le prestaba plata a las empresas al 9,5% de tasa de interés anual. No está bien lo que estás diciendo. No está bien, entonces te tengo que salir al cruce y decir, mira, no está bien lo que estás diciendo. Yo te hago el caso de Tierra del Fuego, porque lo viviste vos no viviste en Córdoba o en Jujuy. Pero si hubieses vivido en Córdoba y en Jujuy, te dabas cuenta también que andabas bien. Hacías un asado y no tenías que sacar un crédito. Sí. No es así. Está bien, pero por eso digo, que se puede volver perfectamente a la década ganada. Obviamente que lo que hay que hacer es explicar por qué ganó Macri en el 15, que ganó por 1,5 puntos, ¿no? No es que ganó por 20 puntos Macri. 1,5 puntos ganó. Es la primera vez que un oficialismo pierde una elección por 1,5 puntos. Y después el desastre de Alberto y Cristina. Eso es verdad lo que decís. Ya lo estamos diciendo desde el principio. Pero eso no significa que sean 20 años para atrás. De ninguna manera. Porque si no nos quedamos sin alternativa. No sirve nada. No quedó nada. Esa explicación es la que hace que viene Milei. No sirvió nada. La década ganada no existió. ¿Cómo no existió? ¿Cómo no existió? Guillermo, le quiero agradecer mucho estos minutos. Me tengo que ir a las noticias del servicio informativo de radio. Le mandás un abrazo grande a Franco. Junten los veteranos, haceme el favor. Salgan a tocar el timbre y junten a los veteranos que les cuenten cómo funcionó el movimiento peronista. Que organizando el movimiento peronista, la Argentina tiene solución. Bien. Un peronismo doctrinario. Guillermo, gracias de vuelta. Un peronismo doctrinario, tenemos solución. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. Igualmente, gracias a usted. Ahí terminamos de hablar con Guillermo Moreno, economista,
el secretario de Comercio, digamos, más conocido, mediático de la Argentina, tuvo la generosidad de habernos atendido. Vamos a las noticias de las 11 y volvemos.